esta edición de hoy día, martes 12 de diciembre. Es un placer, un gusto tenerlo en sus hogares. Nos da mucha alegría que usted esté sintonizándonos en este momento. Creo hoy en día que hay un tema muy importante del cual usted debe estarse enterando. Me siento muy contento. Mi nombre es Saúl Castañón, de la Iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos. Estamos ubicados en el 2100 Wyoming Avenue. Así que el día de hoy estaremos presentando un tema precisamente acerca de la adolescencia. Lo hemos titulado ¿Cómo sobrevivir la adolescencia de tu hijo? Y para ello nos acompaña un invitado. Este invitado, antes de darle el lugar precisamente, él es licenciado en trabajo social, a la misma vez tiene su maestría en trabajo social. De la misma manera ha estado trabajando por muchos años con adolescentes, ya que él se ha especializado en esta área por su profesión. Él es casado, tiene 24, casi 25 años de casado, padre de 3 hijos, pastor de la iglesia Templo Jezreel, aquí en el área del Paso, Texas. Pastor Daniel Moreno, me da mucho gusto y mucha alegría que nos esté acompañando en este día hoy, martes 12 de diciembre, en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo. No, al contrario, Saúl, gracias por invitarme. Pues tenemos la bendición de estar aquí tratando este tema, o como decía el hermano, he tenido la bendición de estar trabajando con adolescentes. La primera iglesia que me invitó a trabajar con adolescentes fue la iglesia Nueva Esperanza, aquí en El Paso. Duré 13 años pastoreando adolescentes en esta iglesia y luego de ahí pasamos a estar en la primera iglesia mexicana, aquí en El Paso también. Duramos ahí 4 años y todo fue precisamente por eso, porque hice una carrera técnica en el Community College, de un asociado le llaman acá, con especialización de servicio para jóvenes. Y de ahí ya me invitaron a hacer una licenciatura cuando estaba allá en otra iglesia para poder enfocarme a trabajar mejor con los jóvenes. Pero por la gracia de Dios tengo la bendición de poder ir a hacer una maestría para trabajar con familias en crisis. Eso es en realidad la preparación que el Señor nos ha dado. Y ahora ya tenemos 10 años, como decías ahorita, en la iglesia Jezreel, trabajando ya como encargados de la obra por los últimos 10 años. Bueno, si usted nos está sintonizando en este momento, quisiéramos recordarle la línea de oración, área 915-532-8518. Repito, área 915-532-8518. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad y le gustaría que orásemos por ella, por favor comuníquese con nosotros. Alguien tomará su petición, su llamada, y con mucho gusto antes de finalizar nuestro programa estaremos orando por ellas. Adolescencia. Yo creo que hoy en día la adolescencia sigue siendo un tema de profundo interés en nuestra sociedad. Revisando un poco los estudios que nos marca las organizaciones encargadas de estas estadísticas, precisamente nos hacen saber que en este mundo hay más adolescentes que personas adultas. La edad promedio pareciera ser que se recarga más sobre esta edad, pero no solo en cuestiones de edad, sino que creo que como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, nuestro deber también es atender acerca de principios, valores, consejos prácticos de cómo atender a nuestros adolescentes. Y para ello, como ya hemos introducido una vez más al pastor Daniel Moreno. Daniel, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta, Daniel. ¿Qué es la adolescencia? Ok. La adolescencia es una etapa de la vida. Tenemos varias etapas. Está la infancia. En realidad, desde el término del punto de vista bíblico, no manejaban la adolescencia en sí. De niño pasabas a ser un adulto. Bíblicamente, tal vez hasta los 21 años ya estabas preparado para ir a la guerra y para pagar tus ofrendas al templo, pero bíblicamente no se maneja ese término. Más bien le decían muchacho a los niños. Pero en el área social es un término moderno. En los años 60 fue que se empezó a usar ese término. Por el avance económico, los padres tuvieron que salir de la casa y los jóvenes quedaban en la escuela y no trabajaban. Al principio todos trabajaban en la casa. En los tiempos antes, en los 1800, todos estaban en la casa y no salían. Los hijos eran educados en la casa, trabajaban en la casa, no había ningún problema, pero con el avance económico, pues en los años 60 se inventó este término, en donde ni trabajaba y tenía que estar en la escuela, y esto es un término moderno, la adolescencia, y pues abarca de los 13 años hasta los 19 años, y eso es en sí la adolescencia. Es una etapa de la vida, creo es la más corta. La infancia debe durar 12 años
La adolescencia 6 años y luego inclusive ya están dividido la edad adulta y luego ya sigue la senectud. Es una etapa, la adolescencia es una etapa en la vida. Una etapa, pero definitivamente una etapa que hoy en día en nuestra sociedad, de algunas décadas para acá, pareciera ser que la adolescencia ya no se ve como el típico hijo que está en casa, como el típico hijo que está ayudando a sus padres. Yo sé que hay muchos adolescentes que todavía lo hacen, pero vaya, vamos a ser realistas. Hoy en día la adolescencia se ve de diferente manera. De hecho, si salimos a la calle y le preguntamos a las personas qué es la adolescencia, yo creo que vamos a encontrar más respuestas totalmente diferentes a lo que se veía hace décadas atrás a lo que se vive hoy en día. Como por ejemplo, yo creo que uno de los sinónimos que vemos en la palabra adolescencia es rebeldía. Entonces, ¿cómo ve la sociedad hoy en día la adolescencia, Daniel? Bueno, para aclarar eso, tiene razón, hay diferentes generaciones con las que estamos trabajando. Está la generación de los baby boomers y su adolescencia fue muy diferente a la que fue la, lo que es la adolescencia de los que fueron la generación X. Y ahora tenemos a los millennials. Entonces sí, por la informática que se ha vivido hoy en día, tienen diferentes maneras la sociedad de ver la adolescencia y tienen diferentes maneras de entenderlo. Y pues la pregunta en sí es si la adolescencia, ¿cómo la ve la sociedad? Lamentablemente, cuando se desarrolló ese término moderno, eh, que viene siendo el momento cuando el joven deja de ser niño y quiere ser adulto, pero todavía no puede, está luchando por su independencia. Entonces, en esa lucha de ser independiente, se le ve rebelde. Pero en realidad no es que sea rebelde en sí, lo que pasa es que está tratando de buscar su propia independencia. Y es lo que batallamos algunos padres en manejar. Bueno, yo he conversado con padres que me han dicho, bueno, es que la adolescencia al rato se acomoda, son etapas. Ahorita tiene un tornillo medio zafado, pero se va a ajustar. He escuchado a otros padres, aquí escribía en mis notas, que me traía a la memoria y decían, bueno, al fin y al cabo, todos cometemos errores en la adolescencia. Pero yo creo que el problema que hoy en día radica, que se ha visto por años, es este. En realidad, eso es la adolescencia sinónimo de rebeldía, porque si lo vemos así, entonces estaríamos pensando que estamos enfrentándonos ante una futura generación que va a tener heridas marcadas por sus malas decisiones, va a tener tal vez un récord criminal a su corta edad. Y yo creo que como cristianos, como iglesia de Cristo, es muy importante que le recordemos a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, que recuerden que la palabra adolescencia, a pesar de que la sociedad lo ve como una rebeldía, más que verlo como una rebeldía, lo debemos de ver como un desafío para que las personas, como padres, principalmente como tutores, sepamos cómo trabajar con ellos. Yo creo que una de las cosas que más nos enfrentamos hoy en día cuando conversamos con los adultos es esto. Mi hijo no es rebelde. Así son muchos. Y yo creo que la gente estaría muy interesada en saber en este momento, desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva, ahora sí, con conocimiento y con experiencia, cómo identificar a un adolescente rebelde. Porque no todos los adolescentes son rebeldes, hay que dejarlo en claro. Claro. Hay que el niño posiblemente sea inquieto, que el niño posiblemente intente sacar su identidad, intente ser alguien en la vida, eso no significa ser rebelde. Pero sí encontramos en los estudios, sí encontramos precisamente en las profesiones que se encuentran ciertos rasgos cuando se identifica a un adolescente rebelde. ¿Cómo identificamos a un adolescente rebelde en casa, Daniel? Ok. Bueno, sí es importante mencionar que, como tú mencionas, que lamentablemente la sociedad ve al adolescente como rebelde. En realidad, como la sociedad debería de ver al adolescente, es como el momento de prepararlo para ser independientemente, para vivir independientemente. Pero lamentablemente, como tenemos ese estigma en ellos, es adolescente, va a ser rebelde, va a ser contestón. No es que esté siendo contestón, lo que pasa es que está luchando por su independencia, está reclamando o recalcando las inconsistencias que hubo en su infancia. Sí, pero sí hay ciertas características de un joven rebelde. Aquel joven rebelde, y claro que hay severidad en la rebeldía, aquel joven rebelde es aquel que no obedece a sus padres.
¿sí? Aquel que ignora la petición de sus padres. En el término bíblico era muy fuerte si llegabas hasta a caer en rebeldía contra tus padres, porque inclusive te llegaban a apedrear. Si caías en rebeldía, si faltabas el respeto a tu madre que era anciana o a tu padre que ya estaba entrado en años, entonces se exigía mucho el respeto. Un joven rebelde es aquel que falta respeto a sus padres. Pero como les decía, hay diferentes, pudiéramos decir, severidad en el punto de vista profesional. Si un joven viene siendo rebelde en tres áreas de su vida, vamos a poner la escuela, es rebelde en la escuela, es rebelde en la casa, es rebelde en la iglesia, en tres áreas en su vida, eso ya es una disfunción que inclusive hasta le llaman una disfunción clínica que tiene que ser atendido profesionalmente, es una rebeldía severa, ¿sí? Y muchas veces como papás, usted tiene que aprender a ver la severidad de la rebeldía de su hijo. Si su hijo es rebelde en la casa, pues tiene que tratar con consecuencias, ya sea positivas o negativas, en la casa con su hijo. Pero si él está siendo rebelde en la escuela se va a encargar de poner las consecuencias y no tiene usted que agregarle consecuencias en la casa. Y mientras no tenga una rebeldía en tres áreas de su vida, no es una rebeldía severa, pero sí tiene que tratarse con el joven dependiendo de dónde, de qué tan severa sea su rebeldía. Ahora, vamos a suponer, Daniel, eh, hay jóvenes que esto es muy común, entran en esa etapa y comienzan a golpear las puertas. Uh -huh. Comienzan a responderle a los padres, inclusive ya en público, ya no solo en casa, sino también en público. ¿Eso lo podemos interpretar como rasgos de rebeldía? Claro, claro, el hecho de que le falten al respeto a los padres, el papá es el que pone los límites. Tú como padre, ¿verdad? Tienes que establecer las reglas en tu casa y el que se violen esas reglas, entonces el joven está siendo rebelde hacia tus reglas. Y no se trata de imponerlas, las reglas más bien se modelan. Si tú suenas las puertas y te peleas con tu esposa y suenas las puertas, es obvio que el joven va a imitar lo que tú haces. Pero si lo hace simplemente porque te está cerrando la puerta a ti, que quiere desobedecerte, no quiere seguir tus reglas, entonces sí es rebeldía. ¿Sí me explico? Tenemos que modelar lo que tú pones como límite. Entonces pudiéramos decir que eh, la adolescencia no todo es rebeldía. Tal vez habrá padres que nos están viendo en este momento y van a decir, bueno, lo que pasa es que usted no tiene a mi hijo ahí en su casa y usted no sabe con lo que yo trato. Pero rebeldía y adolescencia no es lo mismo. Exactamente. Rebeldía y adolescencia no significa que el joven todo lo que va a hacer lo va a hacer mal. El muchacho todo lo que va a hacer lo va a hacer mal. Y yo creo que antes de continuar quisiera recordar si tenemos nuestra línea de oración, área 915-532-8518. Si usted en este momento tiene alguna petición, háblenos, déjenos saber su petición y con mucho gusto vamos a orar por ello. Daniel, una pregunta que me hacía una persona antes de entrar al aire, que la tuve de unos días reservada. ¿El adolescente nace o se hace? El adolescente, El en rebelde, cuanto a perdón. la rebeldía, Sí. que si se hace o nace. Bueno, naturalmente todos nacemos en pecado y todos somos potencialmente rebeldes. Me explico, pero en realidad lo que pasa con el adolescente es que eh, tiene esa predisposición por el pecado que está en nosotros. Si lo vemos desde un punto de vista bíblico, todos tienen la potencia de ser rebeldes. Pero no todos son rebeldes porque en realidad la rebeldía que nace en el adolescente se da únicamente por el detalle de que tuvo inconsistencia en su infancia. En realidad, en la niñez no tiene la capacidad verbal para confrontar al padre. Siempre el papá o la mamá van a ganar. Pero en la adolescencia ya adquirió el vocabulario suficiente como para recalcar las inconsistencias que los papás han tenido en la infancia y por eso se ve como rebelde, pero en realidad lo que está buscando es defender su punto de vista, defender lo que él les ha observado en cuanto a inconsistencias en toda la infancia. Entonces, lo que lo hace, si llegara a hacerse, porque tenemos la predisposición, y lo que lo hace es el ambiente en donde se desarrolla, el ambiente inconsistente en el que creció y simplemente está verbalizando lo que en realidad él espera para sí mismo en su independencia. Entonces pudiéramos decir que en realidad nosotros como padres contribuimos. Sí, es un factor muy... somos el apoyo primario para los niños, nosotros como padres,
Y en realidad muchas veces nuestra inconsistencia o nuestra falta de estructura, nuestra falta de establecer límites en nuestra casa es lo que genera lo que vemos como rebeldía en los hijos. Bueno, pues en este momento estamos en el programa Unidos en el Amor de Cristo, cómo sobrevivir la adolescencia de nuestros hijos. Yo creo que estas preguntas que hemos lanzado hasta ahorita de manera de introducción para que la audiencia que nos está observando pueda tener un poco más en estos minutos, un panorama de que la adolescencia no significa meramente que estemos esperando que el muchacho va a cometer muchos errores, no. La adolescencia es una parte importante que lo vamos a ver en nuestro siguiente segmento, en donde Dios, conforme a su palabra, nos da principios, nos da estructuras, nos da bases, cómo ayudar a que nuestros hijos tengan una adolescencia bíblica, una adolescencia sana, una adolescencia fuerte, pero sobre todo una adolescencia como hijos de Dios. Thanks to your generosity, Marines have delivered Christmas to children in need since 1947. Saber que el tratamiento es completamente gratis nos quita una preocupación de encima. Si no estuviera St. Jude, esta situación sería inimaginable. En St. Jude, las familias jamás pagan por nada, incluyendo su tratamiento, hospedaje y alimentación, porque las familias se dedican 100% en ayudar a sus hijos a vivir. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Existe St. Jude. Gracias por ver nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos compartiendo el tema cómo sobrevivir la adolescencia de tu hijo o tu hija. Línea de oración, área 915-532-8518. En este pequeño corte que teníamos hace unos momentos, precisamente conversábamos Daniel y yo, y decíamos en el segmento anterior, ¿cómo ve la Biblia la adolescencia? Porque yo creo que los padres tenemos la tendencia a que cuando vemos que nuestros hijos son rebeldes o que nuestros hijos tienen aspectos en contra de los principios del hogar, nosotros rápidamente queremos usar la corrección, el castigo, rápidamente queremos usar la disciplina. Y no digo que eso no es correcto, eso es cierto. Pero veamos en la Biblia algunos hombres y mujeres, muchachitos, muchachitas, jovencitos, jovencitas, que realmente sí tuvieron una adolescencia bíblica, una adolescencia guiada por Dios. Daniel, y mi pregunta hacia ti es la siguiente: ¿de qué manera se ve la adolescencia en la Biblia? Lo que la Biblia nos enseña es simplemente que el joven debe de someterse a sus padres, porque está bajo su tutela. El mejor ejemplo en la Biblia siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, porque Él cuando estuvo en la adolescencia, que tenía, la Biblia lo menciona hasta la preadolescencia, a los 12 años. Nosotros manejamos una adolescencia de 13 a 19 años en el tiempo moderno, pero Él estuvo, aunque no dice mucho la Biblia de Él, pero Él estuvo sometido a sus padres. Estuvo con ellos, dice la palabra de Dios en Lucas, que crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios, y ahí está la parte, para con los hombres, en donde Él, eso de que tenía gracia para con los hombres es que él se portaba bien con las autoridades de su casa, que son sus padres, se sometía. Entonces, la Biblia también, el apóstol Pablo da un poquito de luz en cuanto a la adolescencia. Cuando habla de los hijos, allá en Efesios 6, capítulo 6, versículo 4, que el hijo debe de obedecer a los padres. Entonces, como se debe de manejar la adolescencia bíblicamente es que tiene que tener el sometimiento a la autoridad de los padres, no faltarles el respeto. Es como la Biblia lo maneja. Yo creo que cuando hablamos del sometimiento, en la Biblia sí encontramos historias de hombres y mujeres que a su corta edad marcaron cambios históricos. Y yo Claro. creo que uno de ellos precisamente se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 16, donde se desarrolla la historia de David y Goliat. ¿Qué hace que un David sienta tanta valentía? Yo compartía contigo hace unos momentos, no creo sinceramente, no me imagino que el padre de David haya sido un hombre débil, un hombre triste, un hombre derrotado, sino que la influencia que recibió David por su entorno familiar, guiado por Dios,
le dio la capacidad para no tener miedo y vivir un punto de su adolescencia en valentía. Yo creo que eso es algo que hoy en día debemos de transmitirle a los padres que nos están siguiendo en esta transmisión. Rebeldía y adolescencia no es lo mismo. Adolescencia bíblica también se puede desarrollar una valentía. ¿Una valentía como para qué, Daniel? Bueno, como padres nosotros debemos de, con los hijos, tenemos que animarlos y motivarlos. Estamos tan acostumbrados en pensar, adolescencia es rebeldía, entonces adolescencia va a requerir mucho castigo. Y no, uno tiene que pensar en las consecuencias de una manera positiva, porque estamos acostumbrados a pensar consecuencia negativa, no, hay consecuencias positivas. Por ejemplo, decía el hermano acerca de la valentía de David. Como adolescente, en vez de reclamarle que es rebelde, poder decirle, eres un hijo valiente, eres un hijo que no que sea respondón, está simplemente exponiendo su punto de vista. Qué bueno que puede exponer su punto de vista a esa edad, ver el lado positivo y darle consecuencias positivas cuando está haciendo cosas buenas. Por ejemplo, hay una lucha muy fuerte de muchos papás cuando el hijo quiere escuchar toda la noche el celular, durmiendo con música. Y esa puede ser una consecuencia positiva. Si eso es lo que quiere el muchacho, tiene que negociar con él, me explico, y decirle, eres muy valiente al pedir tu petición y negociarla con nosotros y negociarla con ellos, me explico. O sea, puede uno manejar la adolescencia no desde un punto de vista negativo, sino más bien trabajarla desde un punto de vista positivo, se pudiera decirse de esa manera. Yo creo que otro sinónimo que yo encuentro en la Biblia acerca de la adolescencia es precisamente Daniel, este profeta del Antiguo Testamento. Capítulo 1 dice la Escritura que ellos precisamente fueron los que sufrieron la deportación, o vaya, fueron cautivos por Babilonia. Y dice la Escritura en el capítulo 1 del libro de Daniel, se desarrolla la historia cuando llegan al palacio, y en ese palacio él, de una manera seria, se acerca al líder de los eunucos y le dice, sabes que yo no puedo participar de lo que tú estás sirviéndonos. Como hebreo, como hijo de Dios, escogido del pueblo de Dios, yo no puedo. Y ahí se desarrolla un principio también muy interesante, y precisamente es el principio de la santidad. Adolescencia no solo es rebeldía, también en la adolescencia, conforme a la palabra de Dios, se puede desarrollar una santidad. ¿De qué manera como padres podemos contribuir para que nuestros hijos vean que en la Biblia la santidad también es sinónimo de adolescencia? Bueno, lo que tenemos que hacer como padres es modelarla. No hay mejor manera de manejar y conducir y enseñar a nuestros hijos más que por modelo. Precisamente en Deuteronomio capítulo 6 menciona que el padre es el que tiene que estar como líder espiritual, enseñando, escribiendo donde sea lo que es la palabra de Dios, modelándola. Y yéndonos al Nuevo Testamento, tenemos un jovencito que era Timoteo, que su fe era reconocida, su santidad era reconocida, su crecimiento espiritual era reconocido porque lo vio imitado o lo siguió el modelo no solamente de su abuela, pero también de su madre. Aunque no se menciona mucho al padre, ¿sí me explico? Pero si no está el padre presente, entonces la mamá es la que tiene que tomar el liderazgo espiritual y modelar esa santidad. Porque en cualquier parte en la Biblia sí puede el joven vivir esa santidad. Y tenemos también a un Jeremías. Jeremías, él fue llamado a ser un profeta y él se consideraba un niño a sí mismo, porque en realidad sí lo era. Literalmente era un jovencito que en su adolescencia aceptó el llamado a ser profeta y vivió una vida en serio de reto por lo que le pasó. Inclusive hasta muchos le consideran el profeta llorón, pero no entienden muchas veces el trasfondo. Era un jovencito siendo expuesto a un llamado muy fuerte, me explico, y era obvio que iba a ser apasionado por su misma juventud, pero él mostró santidad al respetar el llamado de Dios y seguirlo encarecidamente. O sea, se puede vivir en la adolescencia una santidad. Yo creo que la adolescencia no es rebeldía, y lo remarcamos constantemente porque como padres nos enfrentamos a esta gran problemática, a esta presión social, a esta presión en las escuelas, presión en las redes sociales, presión en el televisor. Pero si unos adolescentes en la Biblia, uno de ellos vivió en santidad, otro de ellos vivió valiente. Y vaya, leía un poco acerca de la vida de precisamente el sacerdote Samuel, o el profeta Samuel, que también lo fue, precisamente como a su corta edad él ya vivía en la casa de Dios. Pero más que vivir en la casa de Dios, él aprendió a escuchar la voz de Dios. Claro. Yo creo que si hay padres en este momento que nos están escuchando, no, yo veo muy lejos que mi
que mi hijo busque a Dios, yo creo que va a buscar a Dios y va a regresar como a los 20 años después de cometer tantos errores. No, sí encontramos en la Biblia hombres y mujeres de Dios que tuvieron una adolescencia. Por ahí los estudiosos tal vez no se ponen de acuerdo, pero sí hay una edad promedio en donde se dice que Samuel a los 12 años fue cuando recibió el llamado de Dios. Claro. Qué interesante es que este joven o este adolescente que estaba en esa etapa de su vida, Dios lo miró y fue un hombre para el servicio de Dios. En este momento estamos en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo bajo el tema cómo sobrevivir la adolescencia de nuestros hijos. En nuestro siguiente segmento estaremos hablando precisamente ahora, si usted está teniendo problemas con adolescentes, cómo rescatar esos adolescentes de ese estilo de vida que están llevando. No se cambie y no se mueva de su sintonía, por favor. Una vez más, bienvenido a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Les recordamos nuestra línea de oración, área 915-532-8518. Ahí lo está viendo en su pantalla también. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, por favor, háblenos. Estamos en la mejor disposición de orar por ellas y creemos, conforme a la palabra de Dios, que Dios dará una respuesta a sus hijos. Continuando nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo bajo el tema cómo sobrevivir la adolescencia de nuestros hijos. Cuando trabajaba en este tema o en este título, me nacía precisamente esta pregunta, ¿cómo sobrevivirla? Porque vaya, estoy convencido que hay personas detrás de del televisor que están teniendo ya adolescentes, en donde ¿por qué no verlo de esta manera? Ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren estudiar, perdieron sus aspiraciones y a veces como padres decimos, bueno, es que es parte de la adolescencia. No, son indicativos y esos indicativos tienen que ser atendidos conforme a la palabra de Dios, conforme a la guianza del Espíritu Santo, tomando recomendación profesional. Así que en esta ocasión quisiera preguntarte, Daniel, ¿cómo rescatar a un adolescente de la rebeldía? Bueno, hay un pasaje muy interesante. Nosotros como padres, voy a leérselos directamente. Es Proverbios, capítulo 20, versículo 11 y 12. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos y su conducta, si su conducta fuera limpia y recta. Dice Dios, por eso te he dado oídos para que oigas y ojos para que veas. Dándole pues contextualizándolo a entender este pasaje, dice, el muchacho es conocido por sus hechos. Y dice, tú tienes ojos y tienes oídos. Una manera de ayudar a un joven que ya está en rebeldía es que tienes como padre y mamá, como papá y mamá, empezar a observarlo. Tienes ojos que Dios te dio oídos, Dios. ¿Quieres ayudar a un joven en rebeldía? Tienes que tomarte el tiempo de observarlo. ¿Por qué cayó en esa rebeldía? ¿Qué fue la gota que derramó el vaso? Tienes que ser observador porque el joven va a dar a conocer el por qué está molesto, el por qué está en rebeldía. Entonces, el primer paso es observar al joven. ¿Sí me explico? Y observar la situación por la que está pasando, escucharlo. Y la segunda cosa es que tienes que tener una comunicación clara con él. En el sentido, el detalle con los jóvenes es que están en una etapa en donde no quieren platicar contigo, porque es parte de su etapa, que están luchando por su independencia y prefieren hablar con los amigos que hablar con los papás. Entonces tiene uno que ser muy creativo en cuanto a la comunicación con ellos. Una manera de rescatar a un joven de la rebeldía y no quiere hablar contigo ya, en esos momentos, como no son tan independientes así de que ellos manejen, todavía no tienen su carro propio y tú tienes que llevarlo a la escuela, en ese momento que lo estás llevando en el carro atrás, no tienes que estarlo viendo directamente. Ayudar a un joven en la rebeldía no es sentarle y darle un sermón ahí mismo, es en esos momentos, buscar esos momentos enseñables donde tú vas manejando y le dices algo, es un valor, o mijo, no tienes que estarlo viendo directamente, lo ves por el retrovisor de vez en cuando y tiene una plática de un momento enseñable y es una de las maneras que puedes rescatarlo de esa rebeldía, teniendo esa conexión con él, retomando esa conexión. Y claro, es obvio, ¿verdad?, que tienes que estarle dejando saber que estás ahí para él. ¿Cómo rescatar a un joven de la rebeldía? Tienes que observarlo, tienes que comunicarte con él y dejarle saber que sí puede salir de esa rebeldía, sí puede salir de ese problema que tiene con tu ayuda. Tú eres su apoyo primario y es posible, es cuestión de retomar la conexión con ese joven. Yo creo que es importante que los padres sepan y recuerden que Dios nos dio la capacidad para poder guiar a nuestros hijos. Puede haber un padre que diga, es que ya lo perdí, ya salió de mis manos. Yo creo que esas respuestas son muy rápidas de llegar a esa conclusión. Bueno, y si me permites, se me pasó mencionar, ahorita yo mencionaba Efesios 6:4,
Pero también ahí, en un pasaje anterior, empieza hablando con los papás. La palabra de Dios nos dice que el padre no debe de exasperar al hijo. Si el hijo ya está en rebeldía y el acercarte tú lo va a exasperar más, tú tienes que buscar el momento apropiado, como les decía yo ahorita. Entonces, una manera de sacarlo de la rebeldía es reconectarte con él sin exasperarlo, buscando el momento adecuado. Tú mejor que nadie conoces a tu hijo y no tienes que hacerlo enojar más, simplemente dejarle saber que tú estás ahí para él. Y qué interesante es, Daniel, que la puerta más rápida para que a veces los padres quieran reconectar con los hijos es comprándoles cosas. Una especie de chantaje. Creo que así estoy más unido con mi hijo. Yo creo que hay que ser muy cautelosos. No encontramos en la Biblia que Dios avale ese tipo de acciones, sino siempre seguir la guianza del Espíritu Santo bajo los principios bíblicos, pero sin perder de vista, como decías ahorita en un momento atrás, en Proverbios, estar observando constantemente las actitudes de ellos. Si usted tiene un adolescente ahí en su casa que usted dice, este muchacho ya me sacó canas verdes, azules, moradas y rojas, entendemos, y de hecho quiero hacer un paréntesis, mi hija está a 2 días de cumplir 12 años, Abigail, la mayor, y este programa en parte me apoya mucho a mí como persona porque yo sé que se va a encontrar con nuevos retos en su vida, pero de la misma manera yo creo que no hay nada mejor que recurrir a la palabra de Dios y que las personas que nos están mirando en este momento por televisión sepan, Daniel, que en la Biblia sí se encuentran principios de cómo atender la rebeldía de nuestros hijos, porque muchos padres vienen a la iglesia de Cristo y ya vienen con un trasfondo oscuro, sombrío. Tal vez descuidó a sus hijos por muchos años, muchos de divorcios, muchos vienen de matrimonios separados, hijos que no son del mismo matrimonio. Y los muchachos van creciendo en esa rebeldía, por llamarlo así, bajo esos signos, bajo esos rasgos. Otro principio, Daniel, que podamos hacerle saber a nuestra audiencia, de qué manera podemos ayudar, rescatar, quitar a ese adolescente de esa mentalidad antibíblica, vaya. Claro, bueno, otra cosa que puede hacer el papá o la mamá, en realidad cuando un joven está portándose rebelde, está dando a gritos en su comportamiento, porque el joven, leíamos ahorita, se da a conocer por sus hechos. Entonces lo que tiene que hacer el papá es ayudarle a retomar la estructura y la consistencia. Tiene que poner los límites para ese joven, pero de una manera en donde negocia con él, tiene que negociar con él, que el joven tome parte en ese contrato y esté de acuerdo con lo que se va a hacer para que él restablezca su estabilidad. Entonces, un principio bíblico muy bueno es que el papá tiene que poner, o la mamá, mucha consistencia y estructura, establecer límites para ese joven, no dejar que haga lo que él quiera. La rebeldía es simplemente un grito de ayúdame porque ya no sé qué hacer con lo desbocado que estoy. Entonces tiene uno que tomarlo. El principio bíblico es la Biblia en sí. La Biblia son límites de Dios para nuestro bien. ¿Sí me explico? Y tenemos que explicarle al joven que Dios a nosotros como adultos nos pone límites. No puedo ahorita salir del programa y manejar a 120 millas por hora. Tenemos límites. Dios puso a los gobernadores y me pidió que yo como adulto siguiera esas autoridades. Dios establece esos límites. No es que uno como papá los pone porque yo soy autoritario y tienes que hacerme caso. Tenemos que explicarle al joven con paciencia. Tiene uno que tener mucha paciencia con un joven rebelde y explicarle que los límites vienen por Dios para nuestro propio bien. Entonces es cuestión de como padre, explicarle al joven, así como tuvo paciencia con aquel bebé que tenía que estar cambiando pañales, era parte de la paciencia que tenía que tener. Pensamos que los jóvenes, no, pues ya está grande que se conduzca solo. Tenemos que enseñarlo a ser independiente. Tenemos que tener la paciencia de enseñarle. Ese es un buen principio. Como padre, nosotros somos los responsables de enseñarles a ser independientes, de tomar el tiempo, de establecer límites, de enseñarles a cómo hacer cosas para que puedan vivir solos. Creo que estos consejos definitivamente que van a traer impacto positivo a nuestra audiencia si nuestra audiencia medita, ora a Dios y lleva en respuesta al Señor. Señor, ¿cómo le hago? Yo he conversado con personas que me han dicho, he ayunado por mi hijo, he orado por mi hijo. No digo que está mal, es excelente. Son guianzas bíblicas. Pero en Deuteronomio, un consejo que le dio Moisés, que Dios se lo dio a Moisés para que Moisés se lo transmitiera al pueblo, a las generaciones, fue muy claro en el capítulo 6. Y le dijo, Padre, lo voy a parafrasear y lo voy a hablar en una lengua más actual, siéntate con tu hijo
y enséñale la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Si mi hijo ya es un rebelde. Bueno, yo creo que aun cuando nuestros hijos, porque por así decirlo, ya tienen ese rasgo de estar desconectados con nosotros como padres, siempre que recurrimos a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos devolverá la autoridad que nosotros a veces dejamos caer, y podremos tener ese contacto con nuestros hijos para que nuestros hijos sean guiados conforme a los principios bíblicos. Qué interesante es saber que como padres debemos de saber que lejos de que en nuestra casa haya imágenes, haya música, haya eventos o momentos desagradables, comencemos a llenar nuestro hogar de palabra de Dios. Desde el momento, desde que hablamos, cuando comemos, cuando estamos descansando, cuando estamos divirtiéndonos, pero también en las puertas de nuestra casa. Claro, y ahorita que mencionas eso, me vino a la mente, ¿qué si el caso es tan severo que el hijo ya no quiere nada con el papá? Y tenemos un caso muy bonito en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 15, cuando aquel hijo pródigo, el papá, casi el hijo pródigo le dice al papá, quiero que estés muerto en vida, ya no te considero muerto. Entonces el papá, en vez de engancharse con ese joven, a pelearse, a regañarlo, el joven le pide su parte de la herencia, y lo sorprendente, ese padre representa a Dios, le da su parte de la herencia. ¿Sí me explico? Entonces, a eso me refiero yo de negociar. Muchas veces cuando el caso es tan severo en el hijo de la rebeldía, muchas veces el hijo tiene que vivir las consecuencias para reconocer lo que el padre tenía para él. Pues Daniel, es toda una bendición que estés en este programa junto con nosotros. Tu experiencia y tu preparación nos van a contribuir mucho en este programa, las personas que nos están sintonizando. Tenemos precisamente, antes de finalizar este segmento, tenemos ahorita 2 preguntas que quisiera que respondiéramos, y una de ellas es: ¿cuáles son los retos que se enfrenta hoy en día nuestra adolescencia? Y lo vamos a ver después de este corte. Espérame tantito. Y ya. Hola, soy Francia Raiza. Y obviamente estoy obsesionada con mi teléfono. Pero sí hay ocasiones en donde no estoy texteando, como cuando estoy manejando. Accidentes del carro es la principal causa de muertes entre los adolescentes en los Estados Unidos. Te expuestas a chocar 4 veces más si texteas cuando estás manejando. Entonces, do something ahora. Do something y Sprint están declarando guerra entre tus dedos. Tus dedos que textean cuando manejas. Ordena tus calcetines para tus dedos hoy. Únete a la pelea en contra texto cuando manejas. Déjalos en tu carro. Úsalo cuando manejas. Repártelos en la escuela. Ay, en serio que uno no puede textear usando esto. Ensaya cuidándote cuando manejas y usa tus calcetines. Y mira, yo soy la reina de texteando y hasta yo no texteo cuando manejo. Para más información, visita thumbwars.org. Nuevamente gracias por acompañarnos. Les recordamos nuestra línea de oración, área 915-532-8518. Daniel, ¿qué consejo le podemos dar a los padres que nos están sintonizando y dicen: yo tengo una vida demasiado ocupada, siento que sí, efectivamente me he desconectado de la edad de mi hijo y siento que mi hijo lo estoy perdiendo, si es que muchos no creen que ya lo perdieron? Pero en su buen deseo yo me he dado cuenta que ellos utilizan recursos o alternativas. Pero vaya, vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué consejo le podemos dar a un padre que tiene una vida inmersa en su trabajo, no por gusto, por necesidad, para que él pueda guiar a su hijo a que se aleje lo más pronto posible o mantenga su vida apartada de la rebeldía? Sí, bueno, es bien interesante esta pregunta, porque lo que tenemos que hacer como padres, tú bien lo decías, ya es un papá que está muy ocupado. El hijo en realidad lo que necesita es calidad, y la calidad se da pueden ser en lapsos cortos. Si estás bien ocupado como papá o como mamá y no tienes el espacio para tu hijo, el solo hecho de que le des tal vez, no sé, 5 o 10 minutos, en realidad no necesitas todo un día con él, porque en realidad su misma etapa requiere que él esté buscando su independencia. Pero como yo les decía ahorita, esos lapsos que tienes en cuanto lo llevas de un lado a otro, buscar esos momentos enseñables, eso es calidad. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él solamente tuvo 3 años de ministerio. Habemos pastores que tenemos
no sé, 40 años de ministerio y no logramos levantar un ministerio tan grande. Nuestro Señor Jesucristo dio calidad, dio 3 años, pero con toda la calidad del mundo y transformó el mundo. Entonces, de lo que se trata con los hijos, si de veras no tienes el tiempo, créamelo, es cuando más tiempo tienes que darles. Sí, muchas personas dicen, cuando está niño, está pequeño, decimos, no, pues requiere mucho tiempo porque si luego solo puede rayar las paredes. Pues déjame decirte, cuando crece la adolescencia necesita más tiempo de ti. Tenemos que desarrollar o reconocer que es importante darles el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo tenía que separar lo importante de lo urgente. Estuvo con muchos enfermos alrededor, vio a Zaqueo y le dijo, es importante que esté en tu casa. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Es importante que le des calidad a tu hijo, que le des tiempo. Si no tienes espacio, tienes que hacer el espacio. Es importante el tiempo que necesita de calidad tu joven, tu adolescente, como padre. Yo creo que a pesar de ese tiempo tan ocupado que a veces los padres desafortunadamente están envueltos, yo creo que es bueno estarles recordando constantemente a nuestros hijos. Recuerda que cuando tú honras a tus padres hay un beneficio poderoso y se encuentra en uno de los 10 mandamientos. Y precisamente es para que los días de tu vida se alarguen. Claro. Sí, inclusive es el único mandamiento con promesa. Que si de veras respetas y obedeces y sigues la orden de tus papás, como adolescente, ahora hablando de los adolescentes, vas a tener una vida más plena, vas a vivir más próspero en todos los sentidos, en el aspecto moral, financiero, en el aspecto relacional. Sí es importante ver ese aspecto de plenitud de vida cuando como hijo decides salir de la rebeldía y obedecer a tus padres. Creo que Proverbios 22:6 también es un texto clave que le podemos recordar a los padres, instrúyelos. Algo que me llama mucho la atención de la palabra de Dios en este verso bíblico es cuando dice instruye, pareciera ser que dice hacia adentro. Instruir es hacia adentro, construir es hacia afuera. Así que el consejo que le podemos dar a los padres, en cualquier momento que tengas oportunidad, instruye a tu hijo los beneficios de la bendición de Dios en vivir una vida en santidad, en valentía, en compañerismo sano, en alejarse lo más pronto posible de las malas amistades. Apoyarlos en algún deporte, Daniel, ¿eso es bueno, Daniel? Claro, mira, la otra parte del pasaje dice, instruye al niño en su camino, no en el camino de Dios, sino en el camino que ese niño trae marcado por Dios, porque Dios nos prediseñó, Dios tiene un plan para tu vida, no importa si eres rebelde o no. Entonces, cuando tú observas al joven, decíamos ahorita que tienes que observarlo, el papá tiene que observar si ese niño, tú puedes verlo en tus hijos, tienes 5 hijos y no todos son buenos para matemáticas, no todos son buenos para los deportes, no todos son buenos para la música. Tú tienes que observar que uno de ellos sale más bueno para el deporte, sale más bueno para la música. Entonces, como padre tú lo estás observando, instruyes al niño en ese camino que Dios le dio y no se va a apartar de eso, va a vivir pleno. Entonces, sí es bueno recomendarle, si observas el niño que va a ser deportista, que tú como padre le des el tiempo a los deportes con ese niño. Si el otro es más musical, dale tiempo en lo que es la música. Si el otro le gusta más la escuela, apoyarlo en la escuela. Sí tiene uno que observar al hijo, instruirlo en el camino que él trae de parte de Dios. Creo que otro principio que también ayuda mucho es involucrarlos en la iglesia. Hoy en día, ¿cómo se lucha para que los adolescentes se involucren en la iglesia? Y eso es por modelo, definitivamente. O sea, no puedes tener o decir, yo no puedo ir a la iglesia, pero tú te me vas a la iglesia adolescente. Es imposible. Tienes tú como padre, como mamá, ponerles el ejemplo. Los jóvenes siguen modelos, siguen líderes que ponen el ejemplo. Entonces no puedes exigirle que haga algo en la iglesia si tú no estás haciendo nada. Tienes que ser más consistente tú. Y por eso Jesucristo decía, dejar a los niños venir a mí y no se los impidas. ¿Sabes cómo se lo impidimos los adultos? No llevándolos, no poniendo nosotros el ejemplo. Entonces sí es por modelo, para que los hijos sirvan, y lo digo por experiencia personal. Yo tengo adolescentes, tengo un joven de 18 años y él sirve al Señor. ¿Por qué? Porque ve a su padre servir, no es vanagloria. Tengo hijos que están sirviendo al Señor porque simplemente vieron el ejemplo de su papá. Eso es excelente, y sobre todo la recomendación que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Padres, y esto es para los padres, no exasperáis a vuestros hijos. Claro, claro, tiene uno como papá, muchas veces queremos conectarnos con ellos y empezamos a ser rudos o a burlarnos de ellos. Queremos ser prácticos en nuestra conexión y nos alejamos más cuando los hacemos enojar.
tenemos que tener cuidado de no hacerlos enojar, como dice Efesios. Y Daniel, definitivamente tenemos una audiencia también de muchas madres que por alguna causa están navegando a sus hijos y están teniendo hijos adolescentes en casa, que es algo que es un gran desafío. Pero esta es mi última pregunta, Daniel. ¿Qué consejo podemos dar a las mamás que desafortunadamente son madres solteras y tienen hijos adolescentes? Bueno, para las madres solteras, primero que nada, y se lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, primero, el primer paso, el primer principio que tienen que hacer es sanar lo que haya pasado antes, en el pasado. Porque hay mamás que se quedan, en inglés le llamamos negocios no terminados. ¿Sí me explico? En el sentido de que tal vez tuviste una separación muy dolorosa en tu matrimonio, quedaste solo como mujer, y si cargas ese pasado contigo, crea raíz de amargura, y eso se transmite a los hijos. No le estás dando la plenitud a tus hijos porque todavía estás enojada con lo que te pasó en el pasado. Entonces, el primer paso como madre soltera, yo te recomiendo de todo mi corazón que busques a Dios a tal manera que Él te ayude a sanar las heridas del pasado. Ese es el primer paso. Número 2, el hecho de que hayas quedado soltera no significa que estás sola. La palabra de Dios nos enseña que no estamos solos, está nuestro Padre Celestial con nosotros, pero de una manera práctica, tú tienes que buscar como madre soltera, tal vez a tu propio papá biológico, tal vez a a un hermano tuyo biológico, que pueda servir como modelo de ese hijo varón que tienes, de esa hija que tienes, de cómo el varón debe de comportarse con ellos, de cómo ellos deben de comportarse, una figura paterna que pueda servir para ese joven. Y se lo digo con mucho cariño y mucha humildad y respeto, sin tratar de poner polémica, pero nunca una mamá va a poder ser mamá y papá, tiene que ser mamá. ¿Me explico? Porque tomamos esa posición como madres solteras de decir, yo no necesito más un hombre en mi vida, yo puedo ser mamá y papá. Eso es se lo digo con todo cariño, es imposible, es una aberración bíblica, no existe eso de que una mamá pueda ser papá, ¿sí? Más bien, tú tienes que ser la mamá al 120% que pueda ser y buscar un modelo, ya sea en las iglesias. También hay líderes que pueden servir como modelos para esos hijos que tú tienes. Actividades en la iglesia con los jóvenes, a lo mejor un pastor de jóvenes que puedas contestar las preguntas de ese hijo adolescente. Entonces, sí es importante eso. Número 1, sana lo del pasado, no lo cargues, no crees nada de amargura hacia tus hijos. Y número 2, el hecho de que estés soltera no significa que estás sola. Dios está contigo. Daniel, muchas gracias por haber estado en este programa Unidos en el Amor de Cristo. En este momento vamos a pasar a una parte también muy especial y es orar por las peticiones. Cada día nuestra audiencia trae peticiones por la línea telefónica y en esta ocasión quisiéramos mencionar, la hermana Domínguez pide por sanidad y por su hija. También tenemos a nuestro hermano Rubén, él pide por cirugía en el ojo, por retina, que Dios le sane y que todo salga bien en esta cirugía que va a tener. También tenemos a la señora Isabel, a nuestra hermana Isabel, ella pide por su papá, que se llama Refugio Flores, que Dios le dé paz. Y también tenemos a nuestra hermana Lili, ella pide para su sobrina Areli, y por la familia Wong. Sí, también Marta Morales nos está pidiendo que oremos ella está pasando por un problema de mucha depresión. Ella quiere la sanidad total. Hermana Morales, créamelo, Dios tiene el poder para sanar su depresión. También Berta Pulido nos está pidiendo por Roberto Valdés y quiere que tenga sanidad ya que él está en coma porque tuvo un stroke en el hospital y él tiene 37 años. Y le dejo saber, ayer precisamente estuvimos orando por esta petición en nuestra congregación. También Marisela pide por paz y armonía, pide por Claudia y por Federico, y sanidad para ella y toda su familia. Estas son las peticiones que tenemos. Daniel, ¿por qué no oramos por ellas? Claro. Señor, gracias te damos en este día por la oportunidad y la bendición que nos da de estar aquí. Queremos pedirte en este momento, nuestro Dios poderoso, que estas peticiones y todas aquellas que se están llevando todavía en este momento sean contestadas para tu gloria y para tu honra. Oración por sanidad, oración, Señor, por una familia fuerte, oración, Señor, por adolescentes valientes, oración, Señor, por reivindicar corazones en los matrimonios. Todas estas peticiones, Dios mío, las presentamos en oración, dando gracias y creyendo conforme a tu palabra que así será hecho. Gracias damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.